tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias en este día jueves 5 de septiembre. Estos son los titulares de esta noche. Comisión de Educación despachó proyecto de ley que busca complementar la evaluación de primero a cuarto básico con mediciones cualitativas en los procesos. A ley proyecto que reconoce y otorga a los profesionales de la educación la titularidad de las horas de extensión en la calidad de contrata. Buscan visibilizar el rol de los cuidadores informales y los problemas que enfrentan por abocarse a la atención de familiares con enfermedades severas. Comenzamos con la revisión de las noticias. La Comisión de Educación y Cultura del Senado despachó a la sala un proyecto de ley que busca una evaluación cualitativa entre primero y cuarto básico. ¿De qué se trata este proyecto? Lo revisamos a continuación. Cambiar la forma de evaluar en los colegios, esa es la propuesta de un grupo de parlamentarios encabezados por el senador Jaime Quintana. Una iniciativa que pretende terminar con el actual sistema de notas. La idea es reemplazar la escala de 1 a 7 por un método cualitativo, capaz de medir de otra forma los avances de los estudiantes en el primer ciclo básico. Estoy convencido que estamos llegando tarde a esta discusión. Creo que hay mucha evidencia que hoy día nos lleva a concluir de que es necesario sustituir el sistema de nota, el sistema de escala numérica. Creo que esto nos está aportando antecedentes a las familias, nos está dando cuenta de la trayectoria del aprendizaje del estudiante. Este miércoles y tras nuevas audiencias, la moción parlamentaria, respaldada además por la senadora Yasna Proboste y los senadores Francisco Chaguán, Manuel José Osandón y Juan Ignacio Latorre, fue aprobada por la Comisión de Educación. 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención respaldaron su idea de legislar. Tiene que ir a sala, también para votación en general, y luego vuelve a la discusión en particular. Hay mucho agobio escolar, hay muchos niños medicamentados, hay problemas de salud mental, que yo creo que esto es una reflexión para las comunidades educativas para que pongan el foco más en los procesos de aprendizaje más que en los resultados. Yo creo en la libertad de los colegios y por lo tanto, si es que este fuera un proyecto que dice se impulsa que los colegios reflexionen y que el propio colegio la comunidad educativa tome su decisión, mi voto sería distinto. Pero no creo que nosotros tengamos que imponer. Un método probado ya por algunos establecimientos, donde aseguran los resultados han sido positivos. Uno de ellos es el Liceo Experimental Manuel de Salas, quienes compartieron su experiencia con la Comisión de Educación del Senado, encargada de esta primera parte de tramitación. Definimos cuáles son los aprendizajes centrales y sobre esos aprendizajes centrales definimos criterios y esos criterios nos permiten ir evidenciando el progreso de nuestros estudiantes. Creo que el cambio más importante es lo que evidenciamos en la sala de clase y ese cambio está centrado fundamentalmente en que tenemos niños motivados por aprender, han valorado el aprendizaje que se desarrolla. Una iniciativa que ha sido objeto de diversas opiniones. Por una parte, se cree que es necesario incorporar nuevas formas de evaluar para terminar con el estrés, frustración y competencia por las notas a una tan corta edad. Pero por otra parte, no comparten que un método de evaluación deba ser impuesto a los colegios. Hoy día la posibilidad de ese cambio cultural en la escuela es un sentido común. Los que somos docentes sabemos que un 5,5 versus un 5,6 no entrega una información válida para poder avanzar en mejoría de aprendizaje. Y no entrega un dato porque es una referencia psicométrica, no tiene una centralidad educativa. Este nivel de detalle que se establezca respecto de cuáles son los métodos de enseñanza al interior de la aula no debe venir desde una iniciativa legislativa, sino que es un proceso que se debe seguir por parte de los propios profesores, donde se propenda el liderazgo educativo, liderazgo pedagógico y por sobre todo se les dé la autonomía para ello. Moción parlamentaria que de convertirse en ley, los colegios tendrán un plazo de 4 años para su implementación. Ahora la iniciativa será vista en la sala del Senado para luego continuar con su trámite en particular. Y la Comisión Especial de la Infancia aprobó en general el proyecto que crea el Sistema de Garantías de la Niñez. ¿De qué se trata este proyecto? Lo revisamos a continuación.
Era una discusión pendiente y necesaria para avanzar en la protección de los derechos de niños y niñas, una ley de garantías a la cual las instituciones deberán atenerse para velar por el desarrollo integral de la infancia. Se trata del proyecto ingresado por mensaje hace 4 años, en 2015, por la expresidenta Michelle Bachelet, y que establece un sistema de protección integral de los derechos de la niñez, lo que fue aprobado en general por la unanimidad de los legisladores en la Comisión Especial Ad Hoc del Senado. En el espíritu del texto está el reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, el rol prioritario de la familia en su cuidado, protección y orientación, y establecer un plan de acción intersectorial, es decir, agrupando a varios servicios de administración del Estado. El proyecto inicia ahora su trámite particular y en la instancia senadores manifestaron su preocupación por avanzar con celeridad, emplazando al Ejecutivo a presentar en el breve plazo las indicaciones comprometidas. Los 5 senadores de esta comisión, tengo que decirlo, estamos tremendamente preocupados y dispuestos a avanzar, ministro. Entonces, de verdad quiero decírselo, es una pena que no hayamos tenido antes las indicaciones, ni que ingresen todavía formalmente, porque nos impide votar hoy día, o sea, se atrasa todavía una semana. Esto, lo que obviamente es muy, muy complejo. El gobierno, en definitiva, trata de reducir todas las indicaciones que nosotros presentamos, Presidenta, a el marco directo de este servicio, y no el sentido general de lo que es una política pública de preocupación por los niños en general y cómo este servicio es parte de esa política. Entonces, mi primera reacción de una lectura muy rápida es que creo que es bueno que el Ejecutivo revise su criterio, su forma de ver las cosas, porque aquí los sentidos son clave en esto. Este sistema de garantías responde a reiteradas peticiones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en torno a la necesidad de que el país contara con una ley de protección integral. El texto establece la obligación del Estado de destinar el máximo de recursos en el cuidado físico y moral, la restitución de los derechos vulnerados y el desarrollo social de los niños. En caso de no ser suficiente, deberá acudir a la cooperación internacional. La institucionalidad del sistema estará integrado por los tribunales de justicia, el Congreso, los servicios públicos, incluyendo a las policías y la Defensoría de la Niñez. Los senadores solicitaron al Ejecutivo agregar en el texto el rol de los servicios locales y municipios, considerando que en paralelo está el proyecto sobre el nuevo Sename, que deberá adaptarse a este nuevo marco normativo. La carencia y la incapacidad para poder pesquisar y tratar los casos de los niños en las comunas es una cosa inmensa, o sea, es súper complicado. Y por eso que los municipios son tan importantes, porque por chica que sea la comuna, la información que tiene y el contacto que tiene es impresionante. Ustedes saben perfectamente que comunas chicas, el conocer a la persona personalmente o conocer al vecino puede hacer la diferencia de una toma de decisiones. Un juez que ve una carpeta y no tiene idea. Lo que corresponde ahora es que la Comisión Especial vote el texto, en particular desde el próximo lunes, en paralelo al segundo trámite del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, que reformará al actual Sename. Y en su último trámite en el Senado de la República se despachó a ley el proyecto que establece la titularidad de las horas de extensión de los docentes. Este proyecto era una de las demandas de los 51 días que estuvieron paralizados en nuestro país. Detalles en el siguiente informe. Fue una de las peticiones de la paralización de 51 días de los profesores, que finalmente es despachado por el Congreso a ley. Se trata del proyecto que otorga a los profesionales de la educación la titularidad de las horas de extensión en calidad de contrata durante a lo menos 4 años continuos o 6 discontinuos y que posean al menos 30 horas de titularidad. Esto luego que por 30 votos a favor los senadores en la última sesión ordinaria respaldaron los cambios introducidos por la Cámara Baja en segundo trámite. La iniciativa viene a resolver un problema habitual. En la actualidad, muchos profesores cuentan con un segundo contrato porque tienen extensión horaria, práctica que surgió tras la implementación de la jornada escolar completa. La dificultad es que esto no se reconoce a nivel laboral, particularmente en lo salarial. Se trata de reconocer horas de trabajo que no están reconocidas en el contrato. Concede la titularidad de las horas de extensión horaria a contrata a los profesionales de la educación que se encuentran en calidad de titulares, dotación docente en un mismo municipio, corporación municipal o servicio local de educación y que se hayan desempeñado como docentes de aula, directivos o técnicos pedagógicos durante a lo menos 3 años continuos o 4 años discontinuos. Creo que esto avanza mucho en dar estabilidad en los contratos
de nuestras profesoras y nuestros profesores. Así que anuncio, presidente, el voto favorable de los senadores, de las senadoras y senadores de Renovación Nacional. Yo quiero, por sobre todo, confiar en los dirigentes que han hecho un tremendo esfuerzo en esto, los que están presentes y los que no nos han podido acompañar, en que se les reconozca su dignidad y terminar con esto, los dobles contratos, este doble estándar que ha sido tan precarizador durante tanto tiempo. Otra de las normas que incorpora el proyecto es acabar con la práctica de contratar docentes hasta el 1 de diciembre, solo para no pagar los meses de enero y febrero, puesto que para ejecutar dicho pago se debe tener firmado un contrato por todo el mes de diciembre. Sin duda un importante avance para los profesionales docentes. Por lo tanto, nos parece que esto avanza en la dirección que todos nosotros queremos, y es que nuestros profesores y profesoras tengan la seguridad y la tranquilidad de poder dedicarse al propósito de su tarea, que es educar a nuestros niños y niñas y no estar año a año preocupados de las horas de extensión. Y esta fue una conquista neta de nuestro movimiento, con el apoyo del Parlamento. Nosotros queremos agradecer tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, porque presionaron al gobierno incluso para mejorar el proyecto original que el gobierno ingresó. Para ello, el proyecto propone que quienes tengan contrato vigente al 1 de diciembre y lleven más de 6 meses seguidos como trabajadores del mismo municipio o corporación municipal tendrán derecho a que el vínculo legal se extienda por enero y febrero o hasta el día anterior al inicio del año escolar siguiente. Y visibilizar el rol que tienen actualmente en nuestro país los cuidadores informales es el objetivo de una moción presentada por el senador Francisco Chaguán en apoyo con otros parlamentarios. Ahí vemos imágenes de lo que fue esta actividad donde se busca establecer de mejor forma y ayudar también a los cuidadores informales de nuestro país para enfrentar esta problemática de abocarse a la atención de un familiar con enfermedades severas. Se presentó este proyecto de ley el senador Chaguán para establecer el 5 de noviembre como el Día Nacional de los Cuidadores. El parlamentario explicó que se estima en cerca de 1.500.000 personas que dejan sus trabajos para dedicar su vida al tratamiento de personas con enfermedades graves. Agrupaciones de la comuna de Puente Alto y Valparaíso visitaron el Senado de la República y demandan también más apoyo en el ámbito legislativo de su importante rol como cuidadores. El senador Chaguán manifestó su compromiso a patrocinar iniciativas que establezcan garantías de acceso, por ejemplo, al área de salud, a recursos del Estado. Pasemos a escuchar reacciones. Hoy día es totalmente desprotegido, en una situación de abandono. Muchos de ellos no pueden trabajar producto de este mismo tema, por lo tanto es sumamente importante que trabajemos alineados. Ellos están muy abandonados, no reciben ninguna subvención, están 24/7 en sus casas, en unas condiciones de abandono, no tienen trabajo, no hay una subvención, no hay nada para ellos. Entonces están con una carga emocional muy grande. Estamos hablando de dignidad mínima. Este tema no se resuelve finalmente con la posibilidad de que el Estado pueda entregar un bono que no alcanza ni siquiera a un paquete de pañales para una persona que los requiere urgentemente. Acá tenemos que ser capaces de visibilizar y generar una política pública de corto, mediano y largo plazo que sea capaz de hacerse cargo del problema. Y un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción estableció que es severamente no alcanzable una vivienda en nuestro país. Esto por el alza de precios de cerca de 67%. ¿Qué está pasando en la realidad en Chile? Hablaron los legisladores. Esto y más en el siguiente bloque de actualidad legislativa. Es un hecho, concretar el sueño de la casa propia en Chile es severamente inalcanzable, especialmente en ciudades como Temuco, Santiago, La Serena y Concepción. Así se detalla en el informe de acceso a la vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, que señala, entre otros puntos, que nuestro país tiene una situación crítica en esta área y en promedio una familia debe destinar íntegramente su salario por 7.6 años para el pago de una vivienda. Desde la Comisión del Ramo del Senado comentaron estos índices que, si bien no son exclusivos de Chile, sino que se replican en diversas latitudes, muestran un desapego entre la inflación de la economía general entre el año 2011 y 2019 por 37.2%, duplicándose en el mercado inmobiliario a 67.8%, cuando los ingresos en esos mismos 8 años han subido apenas 24.7%. Una de las razones es que hay mucha especulación en torno a la vivienda y grupos de inversión están comprando las viviendas y por lo tanto no llegan a las familias, sino que llegan a grupos de inversión. Salió recién una información que el 43% de las viviendas que se han vendido en la región metropolitana los compran no personas, los compran grupos de inversión.
Y se especula con esto, después lo arriendan caro, etc. Eso es un factor. Además, esto está ocurriendo en todos los países del mundo, quiero decir, no quiero reducirlo a Chile. Y le hemos dicho al Ministerio que tiene que repensar, porque se están transfiriendo. ¿Qué sentido tiene que compren viviendas con subsidio a la oferta las empresas inversionistas? Y eso hay que corregirlo a tiempo. Y el Ministerio está llegando un poquito tarde y le estamos haciendo ver al Ministerio que tiene que asegurar que las viviendas, todos los subsidios van destinados fundamentalmente a las personas que lo necesitan y no a los inversores que quieren tener negocio con la vivienda. Se esperaba un pronunciamiento y finalmente la Contraloría General de la República descartó realizar un catastro de las tierras entregadas a comunidades indígenas a partir de la entrada en vigencia de la ley de 1993, algo solicitado por el gobierno y la CONADI, pero que según el Contralor Jorge Bermúdez no es posible por la falta de medios de contraste respecto de la información entregada, contando con dificultades metodológicas que no hacen posible entregar un informe fidedigno. Según las bases de datos de las compras históricas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a marzo de este año, se han entregado alrededor de 250.000 hectáreas con una inversión del Estado que bordea los 500.000 millones de pesos. Una postura de Contraloría que para la senadora Carmen Gloria Aravena abre varios flancos para aclarar, mientras que su par Francisco Buenchumilla cree que es el Estado el que debería adoptar medidas políticas de fondo en este tema. Lo que se pretendía era que a partir de esos bases de datos, que la CONADI sí las tiene, poder verificar que efectivamente lo que se ha entregado ha ido en orden a esos títulos de merced, a esos desmedros, y cuánto es lo que falta por entregar, porque evidentemente si nosotros pretendíamos que esto sea infinito, faltaría territorio chileno para poder entregar. Y por otro lado, y yo apelo a muchas comunidades que hoy día están esperando una solución, que efectivamente lleva más de 15 años esperando, y otras comunidades, y todos lo sabemos, de la región de la Araucanía, han recibido más de las tierras que por derecho, por título de merced, les correspondía. Ahora la petición del gobierno de pedirle a la Contraloría que haga un catastro, y bueno, pero la CONADI depende del gobierno. ¿Cómo el gobierno no va a tener claras las cifras? Entonces, no logro entender esta disputa artificial del gobierno con organismos del Estado. Entonces aquí el problema sigue siendo político, es la respuesta del Estado frente a la demanda de devolución de tierras que hacen las comunidades indígenas, y ese es un problema político. ¿Un problema más de fondo? Un problema más de fondo, más allá de que los organismos tienen que cumplir con toda la legalidad vigente. En una cita protocolar de carácter reservado y tras la cual no se emitieron declaraciones, el presidente del Senado, Jaime Quintana, recibió en su despacho de Santiago a la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, quien sucede en el cargo a Ivana Róstica. Se trata de la segunda mujer en presidir el TC tras Marisol Peña, que ejerció como máxima autoridad del tribunal entre 2013 y 2014, siendo elegida el pasado 9 de agosto, y entre sus actividades como abogada destacan 20 años de labor en el Instituto Libertad y su tarea como jefa de asesores y estrecha colaboradora de Sebastián Piñera en su primer mandato. Luego que el ministro Mario Carroza estableció el cumplimiento de 2 condenas de 15 años por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards, al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena ya abonó poco más de 3 años por el tiempo recluido en Brasil y Chile. Desde el Comité UDI manifestaron su satisfacción por la decisión judicial. A mí me parece que la fórmula era distinta a que quizás uno había pensado al inicio, pero creo que está bien diseñada y parece que apunta en el sentido correcto de que las instituciones funcionan en Chile. A mí me parece que esto ha sido un proceso largo, todavía quedan aristas abiertas, pero creo que lo importante es que la justicia empiece a funcionar en el sentido práctico. Aquí estamos frente a un terrorista, a una persona que cometió un crimen que impactó al país. En el año 91, restableciendo la democracia, se asesinó a un senador en ejercicio. Y eso generó un impacto, un temor, una incertidumbre en el país muy importante. Además del secuestro de Cristian Edwards. Y por lo tanto, esos son 2 delitos gravísimos que tienen que cumplir su penalidad. Y creo que el juez Carroza actuó correctamente. Y esperamos que en los trámites sucesivos de la justicia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema se mantenga el criterio del juez Carroza. Si bien la decisión del juez Carroza está sujeta a apelación y eventualmente podría llegar a la Corte Suprema, desde el círculo del también conocido como comandante Ramiro se anticipó que apelarán a la justicia brasileña y a instancias internacionales luego de la resolución de las autoridades chilenas.
Y con éxito se realizó aquí en la región de Valparaíso el simulacro de terremoto y tsunami programado por las autoridades locales y el gobierno, donde por supuesto participó el Congreso Nacional, instituciones educacionales, el comercio, todo para que funcionara este simulacro que duró cerca de 1 hora. Comenzó eso de las 11:30, a eso de las 12:06 ya se volvió a la normalidad. Con las imágenes que dejó este simulacro nos comenzamos a despedir. Nosotros nos reencontramos mañana con más informaciones legislativas. Solamente por este lado, hacia este lado. Por dirigirse de manera ordenada, Avenida Argentina, aléjense de las ventanas.